Ya, chiquillos, chiquillas, la clase de hoy día es la número 32 y vamos a trabajar lo que son como los orígenes de Roma y además vamos a hablar sobre como la primera etapa política que es la monarquía. Ya vamos a hablar como de en el fondo, los primeros tiempos de Roma como civilización. Recordando que las clases anteriores, o sea, la clase anterior específicamente, estuvimos trabajando con la relación de Roma y el Mediterráneo. Entonces, em, la clase anterior, ¿no se me escucha bien? ¿A todos les pasa? No. Joaquín tampoco me escucha bien. ¿Ahí me escuchan o no? Chiquillos, ¿sí? ¿Ahí se escucha mejor? Ya, perfecto. Gracias, Sofi, por avisarme. Ya, entonces, decía que la clase anterior habíamos estado trabajando el tema de la relación de Roma con el Mediterráneo y finalmente lo que necesitábamos como alcanzar. Hola, José, hola, ¿y qué más llegó? Saludo también a la Francisca, que se están conectando, ya. Y lo que alcanzamos a trabajar en el fondo es localizar, bueno, es ver los mares, en los océanos, ir viendo las penínsulas, eso era súper importante, localizar Roma y también localizar Constantinopla y finalmente ir viendo como la extensión total del imperio durante toda su existencia. Eso era como lo importante que tenían que, y en realidad era llegar como un mapa medio parecido a esto, ¿ya? Eh, donde además tenían que colocar como el nombre em, de las ciudades o de los países que eran en la actualidad. Entonces, más o menos algo así se tenía que alcanzar. Sin embargo, esto es como la máxima extensión a la que alcanzó el Imperio Romano, pero antes de alcanzar un territorio tan grande, tuvo como sus orígenes muy modestos y muy particulares. Y sobre eso es lo que vamos a indagar hoy día un poquito. Lo que estamos viendo aquí en la imagen, este de acá, pertenece a la península itálica, ¿ya? Y que vamos a entender que va a ser el foco de la civilización romana y que se va a caracterizar como porque tiene una gran diversidad como regional que va a permitir el desarrollo de muchos pueblos que son independientes entre sí, ¿ya? El primero que llega a este sector fueron los itálicos, ¿ya? Los itálicos, en este mapa no aparecen, creo. No, bueno, no importa. Pero los itálicos fueron un pueblo que entre ellos van a estar el grupo de los latinos, ¿ya? Aquí sí que están puestos los latinos. em, y se van a instalar como en pequeñas aldeas que van a estar cercanas al río Tíber, ¿ya? Que va a estar en este sector. Y donde ellos se van a dedicar a la agricultura y al cuidado de rebaños, ¿ya? O sea, agricultura y ganadería. Mucho tiempo después van a aparecer otros pueblos en la región que van a ser los etruscos, los fenicios o los cartagineses y griegos, ¿ya? Eh, los fenicios y los cartagineses van a estar, bueno, se van a localizar como en el sur de Italia, mientras que, y en las islas, mientras que los etruscos van a ser por el norte. Em, y bueno, van a ser los etruscos quienes finalmente van a ser como los más poderosos como de este grupo. Y se van a establecer como, acá están los etruscos, sí, pues se van a establecer como en el norte de Italia, ¿ya? Y desde allí se van a extender. Bueno, el gobierno que van a establecer los etruscos como los primeros años, va a ser un tipo como de nobleza muy poderosa, que va a tener riquezas y que va a tener como dominio por sobre otros pueblos. Y además va a imponer como esta idea de una religión politeísta, es decir, donde van a tener muchos dioses a los cuales rendirle como culto o algo así. Y los etruscos van a luchar como por la unificación, para estar como totalmente unificados a lo largo de la península
y se van a aliar con los cartagineses, que van a estar acá por el norte, o sea, por el sur, perdón, em, pero no, en realidad no van a poder como desarrollarlo como tan intensamente porque los galos van a ser otro grupo que va como a los galos van a resistirse como profundamente a como a esa unificación, ¿ya? Entonces, como que en resumen, estos primeros años de Roma se va a caracterizar porque vamos a tener entonces una diversidad de pueblos que van a estar viviendo, habitando la península, ¿ya? Y donde vamos a ver el origen de alguna manera que va a estar, bueno, sí que va a estar como o se va a tratar de disputar como Roma, de alguna manera. Eso es lo primero. Ahora, frente a la pregunta como sobre cómo surge finalmente la civilización romana, vamos a tener una respuesta que es de tipo mitológica y otra que es de tipo histórica. La respuesta de tipo mitológica tiene que ver con co- como con una leyenda de origen heroico que la vamos a profundizar en una actividad que tengo preparada para más tardecito, pero a grandes rasgos tiene que ver con que los nietos de un dios que es, o sea, de dioses, se supone que los romanos sienten que tienen orígenes griegos, ¿ya? Porque Eneas, que es un personaje como es un héroe griego, va a llegar a Italia y va a tener, bueno, descendientes y los nietos de Eneas, que van a ser también nietos de Atenea y de no me acuerdo qué otro dios más, que en el fondo son el dios como del fuego y del amor, de la guerra y del amor, eh, van a ser Rómulo y Remo, que son estos niñitos que ustedes ven acá, ¿ya? Ellos van a ser nietos de este como héroe griego que va a llegar a Roma, pero que su tío va a querer como, el tío de Rómulo y Remo se va a querer, cuando muere Enea, se va a querer quedar con el poder. Entonces lo que hace es que abandona a Rómulo y Remo en el río Tíber. Ya los abandona cuando son pequeñitos, cuando son guaguitas, los abandonan en el río Tíber. Y cuando... y a veces se escucha más bajo y otras más alto. Ya, genial que me puedan avisar para que así yo pueda estar más pendiente. Em, Ya, entonces tenemos a Rómulo y Remo, que son, si es que no se me alcanzó a escuchar bien, y ahí se me escucha bien o no. Sí, Miss, ahora sí. Sí, Ya, perfecto. Entonces, si no se me alcanzó a escuchar bien, Rómulo y Remo eran nietos de un héroe griego y el tío de Rómulo y Remo, cuando muere Enea, eh, decide como quedarse con el poder y por lo tanto, como Rómulo y Remo eran los descendientes, los abandona en un río, ya a orillas del río Tíber, y ellos son, bueno, los abandona y son rescatados por una loba, quien los va a cuidar. Y por eso esta es la loba que cuida a Rómulo y Remo y en el fondo los hace sobrevivir. Cuando ellos son más grandes y se enteran que son nietos de Eneas y que por lo tanto les corresponde a ellos como acceder al poder, tratan de recuperarlo y Rómulo se supone que es elegido por los dioses y enfrenta a su hermano y lo mata, ¿ya? Y es él entonces quien queda como a cargo de la ciudad y por lo tanto va a ser el primer rey de Roma, ¿ya? Ese es como el mito, ¿ya? Y por lo tanto esta imagen de la loba amamantando a Rómulo y Remo va a ser súper conocida. Sin embargo, vamos a tener también como otra... eh, otro origen que es de carácter histórico, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que es de carácter histórico? Que en el fondo se fue desarrollando a partir de los historiadores y que por lo tanto hay pruebas en el fondo como
de alguna manera, no sé si científica llamarle, pero sí hay pruebas concretas eh, de cómo se pudo haber desarrollado esta idea. En cambio, la mitología no hay pruebas concretas de que haya existido efectivamente esta loba, que haya amamantado a Rómulo y Remo. Tampoco hay pruebas de que exista Eneas, menos de que exista Atenea u otros dioses. Entonces, por eso se habla de la mitología, porque queda más bien como una historia que trata de explicar un origen, pero que no hay pruebas como fehacientes o concretas de que se haya dado de esa manera. Nadie podría comprobar toda la historia que se está contando sobre Rómulo y Remo. ¿Ya? Mientras que la versión historiográfica sí. Y según la historia, bueno, los orígenes de Roma se van a remontar al 753. Y resulta que va a estar dado en Roma van a haber 7 colinas, ¿ya? Donde van a estar instalados em, diferentes aldeas que van a ser de carácter latino. Recuerden que los latinos venían o provenían de los itálicos, que eran los primeros grupos que llegaron a Roma, o sea, perdón, a la península itálica, y ellos con la finalidad de evitar la invasión etrusca, se reúnen, se tratan de unir. Aquí están las 7 colinas donde vivían en aldea los latinos. Y se arman en o sea, en una federación, se tratan de organizar, ¿ya? Entonces, y pudieron, y bueno, si bien trataron como de organizarse y de protegerse frente a los etruscos, fueron ellos finalmente quienes pudieron como dominar, quienes dominaron como todo este sector y la amurallaron. ¿Por qué? Porque era un terreno terreno como de las 7 colinas, era súper interesante porque tenían al río Tíber, es decir, un lugar donde se podía desarrollar la agricultura y la ganadería, y además recordemos que el río siempre fue un lugar muy propicio para la instalación de las primeras civilizaciones porque a través de ellos se podían movilizar, ¿ya? Entonces lo que hacen los etruscos es tomarse este sector y establecen una muralla para poder proteger toda esta zona, ¿ya? Y bueno, lo que hacen es planificar como sus calles y establecer y empezar como el desarrollo de propiamente la agricultura y la ganadería y, y transformar finalmente Roma como en una verdadera ciudad, ¿ya? Eso. Esas entonces como los orígenes de los romanos. Ahora, a pesar de que existe un origen mitológico y un origen historiográfico, ambos como orígenes dan por resultado que la primera etapa de Roma se llame monarquía, ¿ya? Esa va a ser la primera etapa que vamos a conocer de Roma. Y la monarquía romana se va a extender entre el 753 a.C. y el 509 a.C. Miss, Dígame. se le volvió a escuchar de repente un poco bajo y después alto. Sí, ya sé cuál es el problema, porque a veces suelto, porque estoy con el micrófono, que a veces lo suelto, no me lo acerco tanto, y ahí es donde se me escucha más, parece, porque ahora que justo me avisaste, se me escucha un poquito más lejos. Ah, ya. Ya, entonces, tenemos que la primera etapa, por lo tanto, de la época romana va a ser la monarquía. La monarquía vamos a entender que es un gobierno en el cual está liderado por un rey, ¿ya? Esa es la monarquía, que siempre está liderada por reyes. Bueno, la monarquía, como les decía, va a durar entre el 753 hasta el 509 antes de Cristo. Luego vamos a tener la república y finalmente vamos a tener el imperio. Según algunos, dicen que la película Star Wars está basada en esta cronología, en esta idea de tener como una monarquía, luego una república y finalmente un imperio, ¿ya? Así que por si les gusta esa película, a ver si pueden ir haciendo el paralelo con la cronología de los romanos. Ya. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver específicamente lo que es la monarquía.
Entonces, ¿cómo se organizaron los romanos durante esta época? Ellos tenían un rey que era elegido, ¿ya? Pero de manera vitalicia, es decir, se votaba por un rey, pero que gobernaba hasta que moría. Ya eso quiere decir que sea vitalicio, y eso es súper importante. Y estaba en lo más alto, gobernaba todo, o sea, era la figura más importante que existía en Roma en ese tiempo, y tenía a cargo como el aspecto militar, la justicia y la religión de la ciudad de Roma, ¿ya? El rey era asesorado por un senado. El Senado estaba integrado por 300 miembros que eran los más antiguos de la ciudad. Estaba integrado por las familias como más antiguas y eran 300 miembros. Y ellos asesoraban, es decir, le daban consejos al rey sobre cómo debía llevar adelante las cosas. El Senado va a ser una figura muy importante en Roma y se va a mantener durante toda la historia. ¿Ya? Va a ser una de las instituciones más importantes que va a existir. Y de hecho, el Senado es, por así decirlo, o sea, es una de las herencias que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros, nuestra Cámara, o sea, en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso, tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eh, y bueno, lo que hacían finalmente los senadores era asesorar al rey, pero también como que aconsejaba a su vez y tomaba los acuerdos de la asamblea curiata que estaba integrada por como la gente más importante de la ciudad, ¿ya? A esta asamblea, ¿qué le correspondía? ¿Cuáles eran sus funciones? Elegir a los reyes y votaba las leyes, ¿ya? Entonces, el Senado, en el fondo, lo que hacía, la asamblea dependía del Senado y la asamblea, como les decía, tenía carácter legislativo y votaba por el rey que tenía el poder hasta que moría. Em, Ahora, ¿cómo se organizaban socialmente? La sociedad romana durante la monarquía estaba dividida en tres grandes como grupos. El que estaba en la cúspide, eh, y por lo tanto el que tenía mayor cantidad de privilegios era los patricios. Los patricios se supone que descendían de los fundadores, es decir, como de estos etruscos, y eran los más poderosos, ricos, y además lo único que tenían la ciudadanía romana, ¿ya? Y bueno, ellos se desempeñaban en los cargos del Senado, también podían ser reyes o también podían participar de la asamblea. También eran o podían participar del ejército y también ocupaban cargos religiosos. Y finalmente ellos eran los dueños de la tierra, ¿ya? Si querían desarrollar la agricultura o la ganadería, ellos eran los dueños de esas actividades. Bueno, luego tenemos a los plebeyos, que va a ser un porcentaje muy importante de la población, y ellos van a ser como los provenientes de poblaciones vecinas, ¿ya? Y eh, por ejemplo, no sé, por los sabinos, los galos, otro grupo, ya que estuvieron como habitando la península itálica, pero que no fueron tan importantes como los etruscos o los itálicos. Bueno, los plebeyos son como la clase inferior, y bueno, a pesar de que son hombres libres, es decir, no son esclavos, carecen de todo derecho, ¿ya? En el fondo ellos no tienen derecho a cargos públicos, a pertenecer a la milicia y menos a pertenecer a cargos, por ejemplo, religiosos. Entonces, lo que ellos hacían básicamente era trabajar. Ellos trabajaban la tierra o algún oficio, o se dedicaban como al comercio, ¿ya? Eso. Y habían patricios que van a hacer como van a proteger de alguna manera a los plebeyos, ¿ya? Van a ser como sus patrones y por lo tanto los plebeyos le van a como a rendir obediencia y servicio a los plebeyos, o sea, a los patricios. Y, y por lo tanto se les llamaba como clientes, ¿ya? Van a tener como una relación de alguna manera de, como de súbditos entre patricios y plebeyos.
Y después vamos a tener a los esclavos, que los esclavos están como totalmente al margen de la sociedad, son lo más bajo y quiere decir que son hombres no libres y que pueden ser comprados y vendidos o como dados como en herencia a través de un testamento. Ya se puede hacer lo que se quiera con los esclavos. Si ustedes han visto El Gladiador, la película, se pueden dar cuenta que ahí el protagonista es un esclavo. Y eso, chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá con lo que he comentado? No, Miss, a mí me quedó súper claro. No, Ya, perfecto. Entonces, ya que tienen claro, vamos a pasar a la actividad y se las voy a mostrar inmediatamente. Acá está. Ah, ah, ah. Ujú. Ya, acá está la actividad. Ustedes se van a ir a trabajo en clase y se van a ir a lo que dice clase 32, o aquí no le puse el número de la clase. Bueno, pero se van a ir, aquí está el Power, como pueden ver, ahí está la guía, que en el fondo es el contenido como de los primeros años de la monarquía, muy cortita, pero aquí lo importante es que se vayan a esta parte que dice clase 32, actividad, ¿ya? Y la actividad consta de un video que deben revisar y deben contestar 3 preguntas. Miren, acá se los voy a mostrar para que lo tengan clarito. Acá. Acá tienen que poner, mira, ahí les puse la foto de Rómulo y Remo, porque sobre eso vamos a estar haciendo. Ya, ojo, la guía o las actividades empiezan a hacer cuando yo les doy la indicación, porque mientras yo estoy haciendo la clase, por lo tanto ustedes tienen que estar concentrados en la clase, ¿ya? Así que la actividad se empieza a hacer cuando se dé el tiempo para hacer la actividad. Ya. Aquí, bueno, tienen que poner su nombre, pero lo importante es que acá está. Bueno, tienen que ver este pequeño video que es es sobre Rómulo y Remo, los fundadores. Aquí tienen sobre tres preguntas que deben responderlas sobre el video, ¿ya? Y luego tienen que leer este pequeño texto y responder esta pregunta. Cuando responden esta pregunta, chiquillos, no se les vaya a olvidar poner enviar, ¿ya? Para que de esa manera me llegue efectivamente la respuesta. Porque si no les pasa como sucedió con la prueba, que no me llegaron algunas respuestas, ¿ya? Y después tuvieron que hacerla de nuevo. ¿Alguna duda con la actividad? No, Miss. Ya. Entonces, ya que no hay duda, vamos a pasar a hacerla. Recuerden que si tienen cualquier duda de cualquier cosa de la actividad, se desmutean o bien me escriben por el chat, ¿ya? Yo mientras voy a pasar la lista y no se desconecten. Así que para esto tienen media hora para trabajar y por lo tanto vamos a dar hasta las 9:15 para hacer la actividad, ¿ya? Y de ahí la vamos a pasar a revisar y luego vamos a hablar sobre el tema de las evaluaciones que nos quedan pendientes. Ya, chiquillos, entonces comiencen con la actividad.